Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos en este espacio, les doy una calurosa bienvenida, y si ya forman parte de nuestra comunidad, gracias por estar siempre ahí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que les aseguro va a dar mucho de qué hablar y sobre todo, a revelar secretos que quizás muchos de ustedes estaban esperando. El título lo dice todo, Serkan confiesa su amor por Özge es inevitable. Secretos revelados. Así que prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada pista, y a entender por qué esta confesión de amor por parte de Serkan hacia Özge se ha vuelto algo inevitable, algo que no se puede negar más. Y antes de que nos adentremos en este emocionante torbellino de emociones, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den al botón de suscribirse. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros análisis, noticias y curiosidades del mundo del espectáculo. Llegó el momento. Hemos estado esperando este desenlace, muchos de nosotros, durante un tiempo que pareció eterno. Las miradas, los gestos, las pequeñas interacciones entre Serkan y Özge siempre nos han dado esa espinita de esperanza, esa duda que se negaba a morir. Pero hoy, esa duda se disipa, porque la inevitable confesión de amor de Serkan por Özge se ha convertido en una realidad palpable. Y no hablo de una simple declaración nacida de un impulso momentáneo, sino de un amor que ha germinado en silencio, que ha crecido a pesar de las circunstancias y que, finalmente, ha encontrado la valentía para salir a la luz. Pensemos en todo lo que han vivido. Sus caminos, aunque a veces tortuosos, siempre han estado entrelazados. Han enfrentado desafíos, malentendidos, e incluso momentos de aparente distancia, pero algo siempre los ha unido. Y esa fuerza, esa conexión, es la que ha llevado a Serkan a este punto de no retorno. ¿Qué es lo que hace que esta confesión sea inevitable? Creo que reside en la autenticidad de sus sentimientos. Serkan, a lo largo de su historia, ha sido un personaje complejo. Ha mostrado diferentes facetas, ha luchado contra sus propios demonios, y ha tomado decisiones que, vistas desde fuera, a veces han sido difíciles de comprender. Sin embargo, detrás de esa armadura, siempre ha habido un corazón que late fuerte y ese corazón, mis amigos, ha encontrado en Özge un refugio, una luz. Pensemos en las escenas clave. Aquellos momentos en los que sus miradas se cruzaban y el tiempo se detenía. ¿Recuerdan cuando Özge estaba en apuros y Serkan aparecía como un rayo para defenderla? ¿O aquellas conversaciones íntimas donde las palabras sobraban y los gestos lo decían todo? Cada uno de esos instantes fue una semilla plantada en el terreno de lo inevitable. La revelación de los secretos es otro pilar fundamental de esta historia. A menudo lo que nos impide avanzar, lo que nos retiene son precisamente esos secretos que guardamos en nuestro interior, o las verdades ocultas que nos impiden ver la realidad con claridad. En el caso de Serkan y Özge, hemos sido testigos de cómo los secretos han sido un obstáculo, pero también, irónicamente, un catalizador. Quizás Serkan guardaba secretos sobre sus verdaderos sentimientos, o sobre las razones detrás de sus acciones. Y Özge por su parte ha tenido que lidiar con sus propias verdades, con sus propias luchas. La confesión de Serkan, al ser inevitable, también implica la liberación de esos secretos. Es como si al admitir su amor, también estuviera abriendo la puerta a todas las verdades que lo acompañan. Pensemos en cómo esta confesión afecta a la trama general. No es solo una cuestión romántica. El amor de Serkan por Özge ahora declarado, probablemente tendrá repercusiones en su vida personal y profesional, en sus relaciones con otros personajes, e incluso en la forma en que se resuelven los conflictos pendientes. Es un punto de inflexión. Es el momento en que la verdad triunfa sobre la duda, y la valentía sobre el miedo. Y es fascinante analizar cómo cada uno de los personajes reaccionará a esta nueva realidad. ¿Cómo responderá Özge? ¿Cómo se desarrollarán las dinámicas entre ellos a partir de ahora? Son preguntas que nos mantienen pegados a la pantalla, ¿verdad? Otro aspecto importante a considerar son las pistas que nos han ido dejando. Los guionistas, los creadores de esta historia, son maestros en el arte de sembrar la expectativa. Hemos visto señales, hemos interpretado gestos, hemos leído entre líneas. Y ahora, con la confesión hecha, todo encaja. Es esa sensación de lo sabía, que nos invade cuando todo sale a la luz. Esa inevitabilidad de la que hablamos no es casualidad. Es el resultado de una construcción narrativa sólida, que ha ido preparando el terreno para este momento culminante.
Los diálogos sutiles, las miradas cargadas de significado, las situaciones que los han obligado a interactuar y a mostrar sus verdaderas emociones. Todo ha sido cuidadosamente orquestado. Y no podemos olvidar el impacto emocional que esta confesión tiene en los espectadores. Muchos de nosotros hemos llegado a sentirnos identificados con la lucha interna de Serkan, o con la esperanza y la resiliencia de Özge. Hemos deseado que encuentren la felicidad, que superen los obstáculos que los separan. Y ahora, al ver que el amor es inevitable, es como si una parte de nosotros también encontrara su propia resolución. Es la recompensa a nuestra paciencia, a nuestra fe en que el amor verdadero, a pesar de todo, puede prevalecer. La autenticidad de este amor, su capacidad para romper barreras y desafiar las circunstancias, es lo que lo hace tan poderoso y sí, inevitable. Consideremos también el contexto en el que se produce esta confesión. ¿Ha habido algún evento desencadenante? ¿Algún momento crítico que haya empujado a Serkan a dar este paso? A menudo son las crisis las que nos obligan a confrontar nuestras verdades más profundas. Y si el amor de Serkan por Özge es inevitable, es probable que haya sido la acumulación de experiencias, de sentimientos reprimidos, y quizás algún suceso particularmente conmovedor, lo que haya finalmente liberado esa confesión. Es la culminación de un viaje emocional, un viaje que ha estado lleno de altibajos, pero que siempre ha tenido un destino común. La idea de secretos revelados también nos invita a pensar en las sorpresas que aún podrían estar por venir. Si esta confesión es inevitable, que otros secretos, quizás relacionados con su pasado, con sus familias, o con las circunstancias que los han marcado, saldrán a la luz ahora. Es como si esta confesión fuera la llave que abre una puerta a un universo de nuevas revelaciones. Y eso es lo emocionante de las buenas historias, nunca dejan de sorprendernos. La inevitabilidad de este amor sugiere que es una fuerza tan poderosa que está destinada a desvelar todo lo que ha estado oculto. Analizando la dinámica entre ellos, podemos observar cómo Özge ha sido una influencia transformadora en Serkan. Ella ha sacado a relucir su lado más vulnerable, su lado más humano. Y él, a su vez, ha demostrado ser un pilar de apoyo y protección para ella. Esta reciprocidad es lo que hace que su conexión sea tan especial y nuevamente inevitable. Es un amor que se nutre, que crece y que se fortalece con cada desafío que enfrentan juntos. Para concluir este análisis, creo que la confesión de Serkan por Özge, lejos de ser un simple giro argumental, es el resultado natural y merecido de una historia de amor que ha sido construida con paciencia, con emoción y con una profunda comprensión de la naturaleza humana. La inevitabilidad de este amor reside en su autenticidad, en su capacidad para superar obstáculos, y en la fuerza transformadora que tiene para los personajes involucrados. Y la revelación de secretos, lejos de ser un elemento de drama innecesario, se convierte en el catalizador que permite que este amor florezca plenamente. Hemos sido testigos de un viaje y la confesión es solo el principio de un nuevo capítulo, uno lleno de promesas y, esperemos, de mucha felicidad para Serkan y Özge. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado a fondo la inevitable confesión de amor de Serkan por Özge y las revelaciones de secretos que la acompañan. Hemos visto cómo esta confesión no es un evento aislado, sino la culminación de un viaje emocional, lleno de pistas, de desafíos y de una conexión innegable entre los personajes. La autenticidad de sus sentimientos, la fuerza de su vínculo y el impacto transformador que tienen el uno en el otro, todo apunta a que este amor era, efectivamente, inevitable. Hemos desgranado los momentos clave, las señales y las razones por las que este desenlace era tan esperado. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber llegado hasta aquí. Su compañía en este análisis es invaluable. Espero que les haya resultado tan interesante y entretenido como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Se esperaban esta confesión? ¿Creen que habrá más secretos por revelar? ¿Cómo creen que evolucionará su relación a partir de ahora? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, los leo con muchísima atención y me encanta interactuar con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido informativo y les ha gustado nuestro análisis, por favor, denle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también disfrutan de estas historias. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras de análisis y contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.